Bendecidos, prosperados en victoria y con calor. Yo realmente admiro a mis hermanos que vienen caminando de la estación. Wow, es realmente poniendo delante de Dios, Señor, quiero ir a tu casa, no importa lo que se mueva. Y realmente los admiro. Salí un rato nomás a comprar unas cosas y wow, ya estaba muy fuerte. Gloria a Dios, los niños pueden ir al ministerio de niños a ser instruidos en la palabra. Gloria al Señor. Wow, calor está fuerte. Tuvimos que ajustar un poco el brillo del video para que no se me vea tan bronceado. Mi esposa dice que la semana pasada se me vio muy bronceado. Es el calor. Pero bueno, gloria a Dios, gloria al Señor. ¿Estamos listos, iglesia, para recibir la palabra que Dios tiene para nosotros en este tiempo? ¿Está nuestro corazón preparado? ¿Estamos ansiosos? ¿Estamos expectantes de lo que Dios tiene para nuestras vidas el día de hoy? Amén, gloria a Dios. Entonces en este día siento en mi corazón poder compartir esta palabra que vamos a encontrar en el Evangelio de Marcos. Y para eso vamos a leer Marcos capítulo 4, versos del 35 al 41. Marcos capítulo 4, versos 35 al 41. Amén. Dice la palabra. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Gloria a Dios por su palabra. Vamos a orar entonces pidiéndole al Señor que sea hablando en nuestras vidas a través de esta palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre amado, porque sabemos que tú vas a hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones, conforme a la necesidad que tú sabes que cada uno de nosotros tenemos. Padre Santo, en el nombre de Jesús te pido en este tiempo, Señor, que nos ayudes a enmudecer cualquier palabra ociosa que esté en nosotros, cualquier distracción que esté en este momento rondando nuestras cabezas, para poder enfocarnos solamente en ti, en tu palabra, en lo que tú tienes para nuestras vidas. Tú sabes cómo hemos llegado a este lugar, cómo hemos venido, Señor. Conoces nuestras cargas, conoces nuestras luchas, nuestras aflicciones, conoces todo lo que estamos enfrentando, Señor. Y hoy estamos aquí, Señor, expectantes, Señor, para recibir, Señor, tu descanso, tu consuelo, Señor, tu refrigerio que tanta necesidad tenemos, Señor Padre, conforme, Señor, a las necesidades que tú sabes que cada uno de nosotros tenemos. Habla a nuestras vidas, a nuestros corazones. Espíritu Santo, sé tú revelándonos esta palabra el día de hoy, Señor. Ayúdanos a que esta palabra caiga en buena tierra, Señor, en esta tierra de nuestros corazones, que nuestros corazones estén listos para recibir esta palabra y que esta semilla incorruptible eche raíces y dé fruto y buen fruto en cada uno de nosotros, para poder poner por obra todo aquello que tú nos estás hablando el día de hoy. Bendito Dios Santo, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que seas tocando mis labios con ese carbón encendido, para que no sea yo hablando ni mis pensamientos ni mis sentimientos de hombre, sino que sea, Señor, transmitiendo a tu pueblo esa palabra que tú pusiste en mi corazón, esa palabra que en primer lugar me ministró a mí y que sé que hoy ministrará a todos mis hermanos, Padre. Te doy toda gloria y toda honra solo a ti, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. A ver, en esta semana vi un video que me gustaría poder compartir con todos ustedes antes de poder comenzar a compartir lo que Dios tiene o siento que Dios ha puesto en mi corazón. Así que vamos a relajarnos un poquito y vamos a abrir los monitores para ver un video corto. En este video verás dos animales que van a hacer una carrera, una tortuga y un conejo que está desesperado por comenzar dicha carrera. Y el conejo toma la delantera
por mucho, pero sucede algo. El conejo se detuvo sin razón, mientras la tortuga va caminando lentamente sin detenerse. Pasan los segundos y animan al conejo a que continúe su carrera, pero la tortuga sigue enfocada en llegar a la meta, donde finalmente la tortuga ganó. ¿Por qué crees que se detuvo el conejo? Amén. Yo creo que todos conocemos esta historia, ¿no? Creo que de niños nos han contado esta historia, la historia del conejo y la carrera entre el conejo y la tortuga. Recordamos esa historia, al menos a mí me la contaron en el colegio, la vi cuando era niño. Si recordamos en esta carrera, ¿qué decía el conejo? Que iba a ganar, ¿no? Y estaba decidido a ganar. Pero ¿qué sucedió en el camino cuando él estaba corriendo la carrera? El conejito dice que dijo, voy a descansar. Dice, no estoy ganando, voy a descansar un rato. Dice que se echó a descansar. Y cuando menos se dio cuenta, la tortuga ya lo había pasado. Y cuando el conejo reaccionó, cuando quiso reaccionar, comenzó a correr, pero ya fue muy tarde y ya la tortuga le había ganado. Ahora, ¿por qué perdió el conejo? El conejo, en primer lugar, no perdió porque no sabía correr. Sí sabía correr. No perdió porque era lento. Era mucho más rápido que la tortuga. ¿Por qué perdió el conejo? Porque se desenfocó del propósito. O sea, él se desenfoca del propósito porque el propósito era ganar la carrera. Y la carrera no se gana diciendo yo la puedo ganar. ¿Cómo se gana la carrera? Corriendo y demostrando que se puede ganar. Ahora, en este video vemos lo mismo. Vemos que empieza una carrera o va a empezar una carrera entre la tortuga y el conejo. Y vemos que el conejito está desesperado por salir a correr, ¿no? Y cuando lo sueltan, ¡pum!, salen para la pero ¿qué pasó? Se distrajo. Se distrajo y cuando el conejito se distrae, ¿qué sucede? La tortuga viene y le gana. Ahora, todos los que estaban ahí, vemos ahí en el video original, la gente estaba comenzando a hacer bulla, haciéndole barra al conejito y gritándole, conejito, tú puedes. Inclusive vemos que alguien trata de acercarse para poder animarlo a que siga corriendo, ¿no? Pero todo esto, en lugar de favorecer al conejito, lo que hizo fue una distracción para él. Se formó una distracción alrededor del conejo, que el conejo se quedó mirando todos y se desenfocó de la meta, se enfocó del propósito que era llegar al otro lugar. Mas sin embargo la tortuga estaba muy enfocada, parece, no sé si la tortuga, no he leído, alguien que me corrija, no sé si la tortuga tiene oídos. ¿Tiene oídos? Debe tenerlo, todos tenemos. Pero bueno, pero parece que esta tortuguita no le interesaba nada de lo que se estaba moviendo alrededor. Esta tortuguita estaba más enfocada en llegar al otro lado. Y la distracción al final hizo que el conejo perdiera esta carrera, siendo el más rápido, sabiendo correr y estando en esa desesperación de querer salir a poder cumplir esta carrera. Y muchas veces eso sucede en nuestras vidas, iglesia. Eso sucede en nuestra vida espiritual, porque a veces nos desenfocamos y muchas veces nos desenfocamos del plan y el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Y qué es lo que hace que nos desenfoquemos? Las distracciones que se mueven alrededor. Todas las distracciones que se están moviendo alrededor tienen un propósito. Muchas veces el enemigo levanta esas distracciones, ¿para qué? Para que nos desenfoquemos del propósito que Dios tiene para nosotros. Muchos podemos decir, pastor, yo sé la palabra, yo conozco la palabra, yo sé todo lo que la palabra dice, me conozco la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, le puedo recitar todos los versículos que quieran, dígame qué palabra quiere y yo de memoria se la digo dónde está. Podemos decir todo eso, pero para ganar una carrera, iglesia, no es simplemente palabras, son obras. El conejito decía, yo puedo ganar en la historia, pero no lo demostró con obras. Y lo que Dios quiere, lo que la palabra nos pide a nosotros, es que pongamos por obra todo eso. Y vamos a leer lo que dice Hebreos capítulo 12, versos 1 al 2. Amén. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia,
y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¡Wow! ¿Qué nos dice la palabra? La palabra nos dice aquí que nosotros también estamos corriendo una carrera. Al igual que el conejito que acabamos de ver, nos dice que tenemos que correr la carrera ¿cómo? Con paciencia, dice la palabra. La palabra dice que tenemos que correrla con paciencia. O sea que así, no tenemos que hacer como este conejito que estaba desesperado por tratar de salir. No tenemos que estar desesperados, no tenemos que estar alterados, tenemos que estar tranquilos. Y dice que tenemos que correrla en paz, en calma. Pero ahora, el conejo, ¿qué fue lo que enfrentó? Que no le permitió a él ganar la carrera. Las distracciones que estaban alrededor de él. Esas distracciones que se levantaron, las personas gritándole, las personas queriéndolo empujar, acercándose a él, quizás trajo sobre este conejo mucha distracción que lo desenfocó de la meta del propósito y no pudo llegar a la meta en tiempo o como se pensaba que tenía que llegar. Ahora la palabra nos da a nosotros un secreto aquí, un secreto muy poderoso, y nos dice que para que nosotros podamos correr bien la carrera, ¿qué tenemos que hacer? Dice que tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Esto es hermoso y es poderoso, iglesia, porque aquí la palabra, Dios nos está dando a nosotros esa llave que necesitamos para poder correr la carrera, pero no solamente correrla o empezarla, sino terminarla y terminarla victoriosos. Dios nos está dando aquí en nosotros esa llave para decir, ustedes, así como ese conejito, van a enfrentar distracciones, van a enfrentar situaciones que se van a parar delante de ustedes, alrededor de ustedes, que van a quererlos desenfocar del plan y propósito que yo tengo para ustedes, que es llevar mi palabra, ser testigos de mí, que sea predicar mi evangelio. Va a haber muchas cosas que se van a levantar de ustedes, pero para que ustedes puedan correr esta carrera, puedan correrla bien y puedan ser victoriosos al final, tienen que poner su mirada no en las distracciones, no en lo que se mueve alrededor, sino en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¡Wow! ¿No es eso poderoso, iglesia? Es muy poderoso, y especialmente para este tiempo que tantas distracciones que se están levantando, iglesia. En nuestro tiempo, cuando yo era niño, si algo sucedía al otro lado del mundo, nos enterábamos 6 meses después. Mientras llegaba el barco con el periódico y con tantos. Ahora sucede algo en Perú, que es el otro lado de esta nación, y en un minuto nos estamos enterando. Porque la información ahora viaja muy rápido y todo eso se ha convertido en distracciones para nosotros. Lo que tenemos o que vivimos ahora no es lo mismo que vivíamos antes. Lo que nuestros hijos están enfrentando y lo que sus hijos enfrentarán no es lo mismo que nosotros hemos enfrentado. Pero hay una palabra poderosa, porque la palabra dice que todo pasará, pero la palabra de Dios permanecerá. Y Dios nos está diciendo, no importa lo que se levante, no importa el tiempo, no importa las circunstancias, para que tú corras la carrera, solamente pon tus ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Estamos? Las distracciones se van a levantar, iglesia. Va a haber muchas distracciones alrededor de nosotros. Y no es solamente que tengamos que conocer la palabra, sino tenemos que ponerla por obra. No puedo decir, sí, yo conozco la palabra, pero muchas veces esas distracciones no nos va a permitir a nosotros poner por obra lo que la palabra dice. Las distracciones no le permitió al conejo demostrar que él era más rápido que la tortuga. ¿Lo demostró? Si nosotros viendo ese video, ¿qué podemos decir? ¿Quién es más rápido? La tortuga podemos decir, no, porque el conejo no ganó. ¿Por qué? Porque la distracción no le permitió a él poner por obra lo que él estaba diciendo. Y la palabra nos dice a nosotros en Santiago 1:22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Se dice que cuando nosotros no ponemos por obra la palabra, ¿a quién estamos engañando? A nosotros. El conejo decía, yo soy el más rápido. Pero fue el más rápido, no. La tortuga le ganó. ¿Por qué? Porque se dejó llevar por las distracciones, por lo que estaba alrededor, y nunca pudo demostrar que él podía ganarle a la tortuga. Y así pasa en nuestras vidas, iglesia.
A veces perdemos la bendición, no porque no conozcamos la palabra, la conocemos sí, pero no la ponemos por obra. ¿Por qué? Porque las distracciones no nos permiten enfocarnos en lo que Dios tiene para nuestras vidas. Las distracciones nos desenfocan de la meta que Dios ya nos ha puesto o nos ha permitido ver que está ahí para nosotros. Las distracciones hacen que nos desenfoquemos de esa iglesia. Y hoy Dios nos quiere hablar sobre eso. Que comencemos a sacar de nuestras vidas toda distracción que nos desenfoca de la meta que Dios ha preparado para nosotros. Que saquemos de nuestras vidas toda distracción que no nos deja o no nos permite a nosotros enfocarnos en lo que Dios quiere para nosotros. Porque la palabra dice que tiene planes de bien para nosotros. Que sus planes son buenos, agradables y perfectos. Pero ¿por qué muchas veces no los alcanzamos? Porque nos distraemos en el camino. Nos distraemos en las cosas que se están moviendo alrededor. ¿Qué significa la palabra distracción? Dice distracción, desviación de la atención en algo. Es todo aquello que nos aleja de lo que queremos y nos aleja de la persona que deseamos ser. ¿Estamos? ¿Entendimos? ¿Está claro? Entonces la distracción es lo que llama mi atención y no me permite alcanzar lo que estaba buscando. Ya sea un objeto, algo, o alcanzar a ser la persona que estaba buscando. Esa es la distracción. Todo lo que me desenfoca de lo que yo quiero alcanzar o lo que quiero buscar. Y hay muchas cosas que nos distraen. Y hoy día vamos a ver algunas. Pero vamos a regresar a la primera escritura que leímos. En la primera escritura que leímos dice que nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, ¿qué le dice? Pasemos al otro lado. Entonces el Señor le da a ellos una meta. La meta es enfóquense en la otra orilla. Enfóquense en el otro lado. Y vamos a alcanzar ese lugar. Vamos a llegar a ese lugar. Entonces, ¿en qué tenían que estar enfocados los discípulos? En llegar al otro lado. Esa era su meta. Pero dice que cuando empezó la carrera, por llamarla así, ¿qué sucedió? Se levantaron las distracciones. Y la distracción que se levantó alrededor de ellos vino en forma de una tempestad. Vino en forma de tempestad que dice que comenzó a mover mucho la barca, que comenzó a sacudir la barca, las olas venían. ¿Y qué pasa con los discípulos? Entran en temor. Entonces, ese temor, ¿qué hacen ellos? Que se desenfoquen de la meta. Entonces el temor, iglesia, es un distractor que nos desenfoca del plan y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. El temor es algo que nos aleja de lo que Dios ya nos dijo que íbamos a alcanzar, de lo que Dios ya nos dijo que íbamos a lograr. ¿Por qué? Porque cuando nos enfocamos en el temor, nos desenfocamos realmente de lo que queremos alcanzar, que es la meta que Dios puso delante de nosotros. ¿Cuántos de nosotros no sentimos eso en nuestras vidas? Que cuando nuestra barca comienza a moverse, que cuando nuestra barca comienza a ser movida de un lado para otro, comienza a ser zamaqueada, nos comenzamos a desenfocar o nos comenzamos a distraer de lo que Dios ya nos habló y nos dijo en su palabra. ¿Cuántos nos hemos sentido así? Seamos sinceros. Que el temor nos ha desviado o nos ha desenfocado del plan que Dios tiene para nosotros y nos ha hecho sentir que la meta o es imposible o difícil de alcanzar. No porque Dios no pueda, sino porque nosotros nos hemos desenfocado de lo que Dios dijo que iba a hacer o que estaba haciendo en nuestras vidas. Y hay muchas formas de temores. Temor en quizás pensar que tengo que conseguir algo para poder ser feliz. Cuando nos olvidamos de que Dios es el proveedor de todo y Él conoce nuestras necesidades aún antes que se las digamos. Pero entramos en temor cuando no conseguimos lo que creemos que necesitamos. Y nos desenfocamos de la promesa de Dios. Yo soy tu proveedor, yo conozco tus necesidades aún antes que tú me las digas. Me desenfoco. Dios dice, yo ya tengo todo para ti. Yo tengo las añadiduras. Enfócate en mi palabra. Pero el temor me hace desenfocarme de eso.
¿Cuántas veces no nos hemos desenfocado así? ¿Cuántas veces no entra en nosotros el temor de que cuando las cosas no salen como yo pienso que tienen que salir, me comienzo a desenfocar de la palabra de Dios o de la promesa de Dios que tiene para mi vida? Esa promesa que nos dice que yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de paz, para darte el bien que tú estás deseando. Pero como las cosas no salen como yo pienso, entro en temor y ese temor me desenfoca de que Dios dice, yo ya tengo tu plan allá. Yo ya tengo lo que tú estás deseando allá. Tienes que seguir corriendo la carrera. Pero nos desenfocamos por el temor. Y sacamos nuestra mirada de Cristo Jesús, el autor y consumador de toda la fe. ¿No pasa eso en nuestras vidas? El temor, iglesia, es un distractor muy grande que el enemigo utiliza contra nosotros. Si Dios Cristo ya nos dijo que nuestra casa va a ser golpeada, ¿o no nos dijo? Que las olas van a venir. ¿Acaso al hombre prudente las olas no le golpearon? ¿Acaso al hombre prudente las olas y el viento no zamaqueó su casa? Sí lo zamaqueó. Pero ¿cuál era la promesa de Cristo? Que la casa no iba a caer porque estaba cimentada en la roca firme, que es la palabra de Dios. O sea, la promesa de Dios dijo, enfócate en mi palabra, enfócate en Cristo, y vas a ver que cuando vengan esas olas, vengan esas tormentas, no va a suceder nada, porque tú estás cimentado sobre la roca firme. Si nosotros recordamos, ¿quiénes estaban en la barca con Cristo? Sus discípulos. ¿Y de dónde Cristo sacó a algunos de sus discípulos? Del mar. Estaba Pedro, Andrés su hermano, estaba Juan, estaba Jacob, que eran pescadores. Y como pescadores nosotros creemos que era la primera tormenta que ellos estaban enfrentando. Y habrán enfrentado muchísimas tormentas. Deben haber enfrentado grandes tormentas en toda su vida. Pero ¿por qué entraron en temor ahora? Porque muchas veces, iglesia, cuando estamos en el problema, nos olvidamos que ya lo hemos enfrentado y pensamos que este problema es el más grande que todos los demás. Siempre pensamos eso. No, este problema, pastor, es más grande que los otros, este es el más grande. Y siempre nuestro problema actual es más grande para nosotros que los demás antiguos. ¿Por qué? Muchas veces no es que sea más grande, sino que nos desenfocamos de la palabra y eso nos hace olvidarnos que ya hemos enfrentado tormentas antes y hemos salido victoriosos. Yo no creo que estos pescadores no supieran enfrentar tormentas. ¿Pero qué les pasó? ¿Cuál fue el problema de ellos? Lo acabamos de leer en Hebreos. Hebreos nos dice que para yo correr la carrera, ¿dónde tengo que estar puesta mi mirada? Cristo. En Cristo. ¿Y dónde pusieron su mirada ellos? En el problema. Pusieron su mirada en el problema y se desenfocaron y se olvidaron de lo que Dios quería para ellos, que era la meta, que era ir al otro lado. Si ellos hubieran puesto, antes de poner su mirada en la tormenta, que hoy nos estamos hundiendo, mira lo que está pasando, nos vamos a voltear, que feo. Si ellos lo primero que hubieran hecho es mirar a Cristo, quizás estuviéramos hablando de una historia diferente. Porque si ellos hubieran puesto su mirada en Cristo primero, hubieran visto que Cristo estaba tranquilo, que Él estaba en paz, que Él estaba descansando. Y ellos quizás hubiéramos estado hablando y los discípulos, al ver a Cristo, se echaron a descansar juntamente con Él y llegaron al otro lado. ¿Pero leemos eso? ¿Por qué no lo leemos? Porque ellos se distrajeron. Se distrajeron y en vez de mirar a Cristo y recordar, no, pero su palabra nos dijo que Él íbamos a ir al otro lado y lo hemos visto darle vista a los ciegos, lo hemos visto resucitar muertos, lo hemos visto hacer tantas cosas, ¿cómo no nos va a llevar al otro lado? Pero la distracción, el temor, los distrajo, iglesia, y ellos sacaron su mirada de Cristo y se comenzaron a enfocar en el temor. Lo que ellos estaban viviendo era una oportunidad grande para llegar a ser lo que ellos querían ser. Si nosotros recordamos distracción, por favor, Lara, de nuevo el significado de distracción. Si recordamos, el final dice que la distracción me desvía o me aleja de poder ser la persona que yo deseo ser. Y si recordamos, estos discípulos le habían dicho a Cristo Jesús, Señor, aumenta nuestra fe. Entonces, ¿cuáles eran las personas que ellos querían ser? Personas de fe. Ellos querían ser personas de fe. Y este era el momento principal, un momento grandioso para ellos convertirse en esas personas de fe.
Pero ¿qué sucedió? Se distrajeron. Y la distracción no le permitió a ellos ser la persona que deseaban ser. Porque Cristo Jesús mismo les dice a ellos: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y la distracción, iglesia, no nos permite alcanzar lo que queremos ser dentro de la palabra de Dios. ¿Estamos? ¿Estamos recibiendo? Así que, iglesia, no nos enfoquemos en la distracción, no nos enfoquemos en el temor, enfoquémonos en Cristo Jesús, el autor y consumador de toda la fe. Y pidámosle al Señor, si estamos aún en temor: Señor, quita este temor de mi vida. Quita esta distracción de mi vida. Quita esto que no me está permitiendo a mí ver y recibir lo que tú ya tienes para mí. Entonces, el temor, iglesia, es una distracción muy grande que el enemigo sabe y conoce y trata de utilizarlo contra los hijos de Dios. ¿Qué otra distracción hay? Vamos a leer Jueces capítulo 13, versos del 1 al 5. Jueces capítulo 13, versos del 1 al 5. Dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. Y a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Gloria a Dios. Entonces, ¿la palabra de quién nos está hablando aquí? De Sansón. Y nos dice que el ángel de Dios se le aparece a su mamá, que era estéril, y le pone a la mamá, le dice: tú vas a tener un hijo, y le da el propósito por el cual ella iba a tener ese hijo. ¿Cuál era el propósito por el cual Sansón estaba naciendo? Salvar a Israel. Dice: y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Entonces, el propósito que tenía Sansón era salvar a Israel de la mano de los filisteos, pelear con Israel para salvarlo de la mano de sus enemigos que ya estaban oprimiéndolos y que estaban haciendo tanta guerra contra ellos. Y para poder conseguir eso, dice que él tenía que mantenerse como nazareo. ¿Qué significa nazareo? Separado o consagrado para Dios. Y dice que no tenía que pasar navaja por su cabeza, o sea, no tenía que cortarse el cabello, y su mamá no tenía que probar ni sidra, ni vino, ni ninguna cosa inmunda. Entonces, ese era el propósito, esa era la carrera que Sansón tenía que correr para poder llegar a alcanzar lo que Dios tenía para él, o a través de él, para el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó con Sansón? Se desvió. ¿Por qué se desvió? ¿Qué cosa los desvió a él? Las mujeres. Las mujeres comenzó a desviar a Sansón, y él comenzó a buscar, dice, mujeres por aquí, mujeres por allá, y comenzó a distraerse de lo que Dios le había mandado. Inclusive, Dios les había prohibido a ellos, al pueblo de Israel, tener mujeres de fuera de Israel, o sea, con las filisteas. ¿Por qué? Porque estas mujeres después podían traer sus costumbres, sus dioses sobre ellos, y los iban a distraer del único verdadero Dios, que era Jehová. Pero ¿qué hizo Sansón? Va y busca una mujer filistea. Dice la palabra que después va y busca una mujer prostituta. Y después va y se enamora de otra mujer. Y todo esto comenzó a distraerlo, comenzó a alejarlo del plan y propósito que tenía Dios para él, y del plan y propósito que él tenía que alcanzar para el pueblo de Israel. Y eso, hermanos, es una distracción. Es una distracción muy grande. ¿Cuál es esa distracción? No son las mujeres, sino los deseos de la carne. Los deseos de la carne, iglesia, es una distracción muy grande, y que el enemigo sabe también que todos estamos ahí luchando. ¿Cuáles son esos deseos? Vamos a leerlo para todos tenerlo claro. Pero no lo digo yo, lo dice la palabra, Gálatas capítulo 5, 19, 21. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades,
pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que la palabra nos dice aquí, nos muestra cuáles son todas las distracciones que van a querer venir a nuestras vidas, de las cuales Dios quiere alejarnos. ¿Por qué? Porque esa distracción le dice que nos va a alejar del plan y propósito que Dios tiene para nosotros, de la meta que es heredar el reino de Dios. ¿Nos quedó claro esta lista? ¿No está clara? Está clara lo que Dios nos dice. Orgías, borracheras, enemistades, pleitos, celos, contiendas. O sea, no tenemos ni siquiera que darles qué es el significado de cada una de estas palabras, porque ya todos conocemos qué cada una de estas palabras significa. Y lo tenemos claro, iglesia. Dios nos dice aquí en su palabra, todas estas cosas han venido para distraerte. Los deseos de la carne están ahí luchando contra los deseos del Espíritu, porque quieren distraerte del plan y propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Y estos deseos no se levantan siempre alrededor nuestro? ¿Cuántas invitaciones no tenemos para ir a otro lado en vez de venir a la iglesia? ¿No se levantan? Eso es muy clásico. O no solamente para ir a la iglesia, sino cuando queremos estar con nuestra familia, tranquilos, en paz. No, que vamos aquí, vamos allá, mira que va a haber mujeres, que va a haber licor, va a haber trago. Y para ellos eso es bueno, pero para un hijo de Dios no, porque ya conocemos la palabra, iglesia. No podemos estar metidos en esas cosas. No podemos estar involucrados en esas cosas. ¿Por qué? Porque esas cosas me van a distraer a mí del plan y propósito que Dios tiene para mi vida. Me van a distraer de lo que Dios quiere para mí, que es heredar el reino de los cielos. ¿Y cuántas veces nos dicen, pero eso no hace daño a nadie en mi vida, yo no hago daño a nadie? Sí le estás haciendo daño a alguien, a ti mismo te estás haciendo daño. Porque estás matando el templo del Espíritu Santo. Pero no solamente estás matando tú, que eres el templo, estás matando a tu familia que está alrededor, que está mirando todo lo que tú estás haciendo. ¿Cómo vas a corregir a tus hijos si tú no tienes esa autoridad moral para hacerlo? ¿Cómo vas a guiar tu matrimonio si estás por aquí y por allá haciendo otras cosas en vez de guiar a tu matrimonio en los caminos correctos conforme a la palabra de Dios? Distracciones, iglesia, que se levantan. La idolatría, siempre lo hemos dicho, la idolatría no solamente son imágenes. Acá no tenemos imágenes, pero no hay muchas cosas acá que nos distraen. ¿El celular no es algo que nos distrae a todos? Yo soy sincero, a veces estoy trabajando y sin darme cuenta ya estoy en el celular y a veces ni recuerdo cómo llegué al celular. Porque es una distracción grande, iglesia. Yo recuerdo que cuando yo conocí a Cristo, en el año 2008, yo tenía una Biblia pequeña. ¿Te acuerdas de esa Biblia que se estaba ya deshojando? Chiquita. Y a todos lados la llevaba. Todos lados yo iba con mi Biblia. Y oportunidad que tenía en el trabajo, un descanso, abría la Biblia y ponía a leerla. Han pasado la edad de Marce, 16 años. Cuando yo tenía esa Biblia también tenía mi celular. Ahora, donde yo voy, sigo llevando mi celular, pero ya no mi Biblia. ¿Qué pasó? Comencé a idolatrar el celular. O sea, yo siento ahora, y yo sé que muchos, de que no puedo vivir sin celular, pero sí puedo vivir sin Biblia. Y con la excusa, no, tengo la Biblia en el celular. Créanme, iglesia, si hubiera un programa que dicen cuántas veces he abierto la Biblia en el celular, van a darse cuenta que nunca. Soy sincero, nunca la hago. Pero esa es idolatría. ¿Idolatramos al celular? No, sin celular no puedo vivir. Pero ¿y la palabra de Dios? No, que el celular tiene el GPS y a donde yo puedo ir, a donde yo voy, me lleva. Y la palabra de Dios también es un GPS para llevarnos al reino de los cielos. ¿Qué es más importante? ¿A dónde queremos ir? No, que el celular tiene todos mis contactos. Si necesito ayuda, acá tengo el número del doctor. Si necesito ayuda, acá tengo el número y lo llamo inmediatamente. Y la palabra también es medicina para nuestros huesos. Pero nos hemos distraído, iglesia. Nos hemos distraído y eso ha hecho que nos alejemos de los planes y propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Buscamos lo más fácil. Y el celular muchas veces es lo más fácil. Lo más fácil para distraer a alguien. Lo más fácil para tranquilizar a alguien. Lo más fácil para nosotros mismos desenfocarnos o quizás salirnos de
de todos los problemas que están alrededor, enterándonos de los problemas de otros. ¿No? Nos hemos desenfocado del plan y propósito que Dios tiene, iglesia, y los deseos de la carne es eso. ¿No dice la palabra que el espíritu está en lucha contra la carne? Y el espíritu no te va a mandar a mirar el Facebook. ¿A qué te va a mandar el espíritu? A la palabra. A leer la Biblia. ¿Y cuánto realmente podemos decir, pastor, mi espíritu es vencedor? Desenfoquémonos de eso y enfoquémonos en la palabra, iglesia. Porque la distracción es muy fuerte y puede traernos abajo en el plan y propósito que Dios tiene para nuestras vidas, como le pasó a Sansón. Jueces 16, 4, 9. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer del valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón, si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no están enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos, y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Si nosotros recordamos en este pasaje, ¿cuántas veces Dalila lo engañó a Sansón? ¿O cuántas veces Sansón engañó a Dalila? 4 veces. O sea, Sansón no podía darse cuenta que algo raro estaba pasando. No podía darse cuenta que cada vez que le decía a Dalila, esta va a hacer que mi fuerza se debilite, sucedía, y justo aparecían los filisteos. ¿No pudo darse cuenta del peligro? ¿No pudo darse cuenta de lo que estaba sucediendo? ¿Por qué no se dio cuenta? Porque estaba distraído, estaba enfocado más en la mujer que estar enfocado en lo que Dios quería para él. Y como estaba tan distraído, no se daba cuenta del peligro y lo que estaba sucediendo alrededor. Y es lo mismo, iglesia, el peligro que hay alrededor de nosotros, el peligro que hay en nosotros cuando nosotros nos distraemos de la palabra de Dios y comenzamos a buscar los deseos de la carne. No nos permite a nosotros ver el peligro que está viniendo contra nosotros, con nuestra familia, contra nuestros hijos. ¿Cuántos matrimonios quizás se terminaron porque el hombre no vio el peligro cuando una mujer se le estaba acercando? O viceversa. Cuando la mujer no vio el peligro cuando un hombre se le estaba acercando. ¿Por qué? Porque están distraídos de la palabra de Dios, están distraídos de lo que Dios quiere y están enfocados más en los placeres de la carne. ¿No es así? Sansón no se dio cuenta. Estaba completamente distraído. Y dice en el Jueces 16, y aconteció que presionándola a ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida ¿a qué? Mortal angustia. O sea, dice que el corazón de Sansón, su alma fue reducida a mortal angustia, y así terminamos, iglesia, así que nos distraemos de la palabra de Dios. Nuestra alma y nuestro corazón reducida a mortal angustia. Ahí recién Sansón se dio cuenta, uy, algo está pasando. Dice que lo atraparon, le cortaron el cabello, se quedó sin fuerzas, lo atraparon, le quitaron los ojos y lo llevaron de esclavo para ir a trabajar. ¿Por qué? Porque se distrajo y comenzó a enfocarse en sus placeres, y esos placeres lo llevaron a que su corazón y su alma esté en mortal angustia. ¿Queremos llegar a eso? No, no es cierto. No nos distraigamos entonces de la palabra de Dios y estemos enfocados en lo que Dios tiene para nosotros. Las distracciones van a querer capturar nuestra alma y nos va a llevar a esa mortal angustia. Pero tenemos nosotros la llave contra eso. ¿Y qué es? Poner nuestra mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. La palabra no dice que no vamos a pasar por distracciones. Sí las vamos a pasar, iglesia. Todos las pasamos. Todos las enfrentamos. No hay nadie que no la enfrente. Pero vencedores y los que van a poder correr la carrera y llegar a la meta son aquellos que se enfocaron en Cristo Jesús. Porque no son nuestras fuerzas, es la fuerza de Dios en nosotros. Diga el débil, fuerte soy. ¿Todo lo puedo en quién?
en Cristo Jesús, que es quien me fortalece. Entonces, si yo quiero correr la carrera y no estar como este conejito ahí, y quiero realmente llegar a la meta, enfoquémonos en Cristo, iglesia. Él me va a ayudar, porque muchas veces es difícil alejarse de los deseos de la carne, ¿no? Es difícil. El alcohol, las fiestas, las parrandas. ¿Es fácil alejarse de eso? Hay que ser sincero, muchas veces no es fácil. Pero si lo hacemos en nuestras fuerzas no son fáciles. Pero si nos enfocamos en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿O qué cosa significa todo? Todo también significa, Señor, yo quiero dejar esto. Señor, yo quiero renunciar a esto. Eso también es todo. No solamente, Señor, yo quiero hacer milagros, yo quiero predicar, yo quiero evangelizar, yo quiero alabar. No, Señor, yo quiero renunciar a lo que me distrae de ti. Quiero renunciar a las fiestas, quiero renunciar a lo que me está distrayendo, quiero renunciar a todo aquello que no me está permitiendo alcanzar lo que tú quieres. ¿Estamos? ¿Qué otra cosa, iglesia, nos distrae? La angustia. ¿Qué es la angustia? Dice, estado psíquico de desasosiego causado por algo penoso, quiere decir. ¿Qué dice? Penoso o desagradable a lo que hay que hacer frente o hay que soportar. Dice, estado psíquico de desasosiego. ¿Qué es desasosiego? Falta de tranquilidad o calma. Entonces la angustia es cuando estamos intranquilos y sin calma porque tenemos que enfrentar algo, ya sea algo penoso o desagradable que se ponga delante de nosotros. O sea, algo que no queremos enfrentar, pero que tenemos que enfrentar. Y dice que eso nos quita la tranquilidad, nos quita la calma y no nos permite a nosotros estar tranquilos. Vamos a leer lo que dice Lucas 24, 17 al 24. Dice, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que Él decía. ¿Qué era lo que estaban enfrentando estos discípulos? Dice que estos discípulos estaban enfrentando el haber visto a Cristo siendo capturado por sus enemigos. Estaban enfrentando el haber visto a Cristo siendo crucificado. Estaban enfrentando el haber visto a Cristo entregar su alma en la cruz y morir. Estaban enfrentando el haber visto a Cristo siendo metido dentro de un sepulcro. Estaban enfrentando todas estas situaciones y dice que estas situaciones los llenó a ellos de angustia. Y esa angustia les hizo distraerse a ellos. Y Jesús se los recuerda. ¿Acaso no estaba así escrito que esto tenía que suceder? ¿Acaso no estaba escrito desde los profetas? Dicen desde antes estaba escrito y yo mismo, Jesús, yo mismo te lo he dicho, los he dicho a ustedes. Por lo menos 2 veces está en la palabra, 3 veces que está escrito que Cristo le dijo, voy a morir. Pero ¿por qué ahora se han llenado de esa angustia? Porque se distrajeron. Se distrajeron y olvidaron la promesa y la palabra que Dios le había dicho. Estas cosas tienen que suceder para que la gloria de Dios se manifieste. Y la angustia nos desenfoca de la promesa de Dios, iglesia. La angustia es pasar cosas a situaciones que no queremos pasar.
tener que enfrentar situaciones que no queremos. Ellos decían, pero nosotros pensamos que Él era el Cristo, el que nos iba a liberar. Y sí era Él. Pero no podían verlo. Y ni siquiera podían ver el milagro que estaba sucediendo. Porque dice que las mujeres habían ido temprano y no habían visto. Los otros habían visto y no habían visto el cuerpo. El milagro ya había sucedido. Y el milagro estaba parado al frente de ellos, conversando con ellos. Pero ellos no podían verlo. ¿Por qué? Porque estaban distraídos. La angustia los distrajo. Iglesia, la palabra que nos dice en Juan 16:33, en el mundo tendrán aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, la palabra no nos dice que no vamos a pasar por situaciones que no queremos pasar. Vamos a tener que enfrentarlas. Van a venir situaciones en las que vamos a pensar, pero ¿por qué yo tengo que pasar por esto? ¿Por qué yo tengo que enfrentar estas cosas? ¿Por qué me tienen que venir estas cosas a mí? Porque la palabra te dice que vas a enfrentarlas. Pero no te dejas solo. La palabra te dice, pero no te enfoques en esas distracciones que están viniendo. Enfócate en que al final yo te digo que hay una meta, y la meta es de que yo estoy contigo, porque yo soy el que ha vencido al mundo. ¿Pero en qué nos enfocamos? En las situaciones que se pasan o que se levantan alrededor nuestro, iglesia. ¿Por qué tienes que enfrentar eso? Porque la palabra dice que tienes que enfrentarlo. O alguien Dios le ha dicho, no, tú no vas a enfrentar nunca nada. ¿Alguien aquí Dios les ha dicho así? Todos enfrentamos. Los discípulos mismos se enfrentaron. ¿Cuántas veces Pablo, Pedro estuvieron presos? ¿Cuántas veces Pablo dice que fue apedreado? ¿No fueron muchas? Tuvieron que enfrentarlas. ¿Pero qué los mantuvo a ellos ahí firmes? Porque ellos estaban enfocados en Cristo. Y Cristo ya les había dicho, por llevar mi palabra los van a echar de la sinagoga, los van a poner presos, van a enfrentar todas estas cosas. Pero Pablo decía, pero Señor, ya no vivo yo, ahora vives tú. Tengo mi mirada puesta en ti. Y eso, iglesia, es lo que tenemos que recordar. No dejemos que las distracciones, el temor, los deseos de la carne, la angustia, nos desenfoque de lo que Dios tiene para nosotros. Enfoquémonos en lo que Cristo es y lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Recuerda, tú sabes correr y eres veloz porque Dios así lo ha dicho. Porque Él dice en su palabra que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de ¿qué? Poder, amor y dominio propio. Tú ya lo tienes, tú sabes correr, pero ponlo por obra. El conejito sabía correr, pero no lo puso por obra, porque las distracciones lo detuvieron. No dejes que las distracciones, iglesia, detengan la bendición que Dios tiene para tu vida. Enfócate en Cristo, enfócate solamente en Él. ¿Quién era más rápido, el conejo o la tortuga? El conejo. ¿Pero por qué no ganó? Porque se distrajo. Y a veces eso sucede, iglesia. Nosotros somos hijos de Dios y tenemos la promesa, la palabra de Dios en nuestras vidas. Somos vencedores, pero porque a veces el mundo nos vence o sentimos que el mundo nos está debilitando porque nos desenfocamos de la palabra de Dios. 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Lo estamos haciendo. En el 16, ¿qué dice? Estad siempre gozosos. Y uno dice, pero ¿cómo voy a estar siempre gozoso? En el siguiente versículo te da la respuesta. Cuando estés orando sin cesar. No te desenfoques de la palabra de Dios, iglesia. No dejes que la distracción comience a alejarte de los planes y propósitos que Dios tiene para ti. No dejes que la distracción te aleje de lo que Dios quiere que tú seas. Tú y yo somos llevadores de la luz de Cristo Jesús. Y dice que una lámpara no puede ponerse debajo de una cama. Tiene que estar en lo alto para que alumbre a los pueblos. Y cuando los demás lo vean, glorifiquen a Dios. Y ese es el propósito que Dios quiere de nosotros. No nos distraigamos. Las distracciones van a querer apagar nuestra llama. Pero si nos ponemos nuestra mirada en Cristo Jesús, esa llama se mantendrá encendida. Amén.
Gloria a Dios, vamos a orar. Padre Santo, Padre amado, bendito Dios, te doy gracias por tu palabra, gracias porque hoy has hablado como siempre a nuestras vidas y nos has mostrado, Señor, que no es solamente conocer tu palabra, sino ponerla por obra. Pero para ponerla por obra tenemos que estar enfocados en ti, Señor. Que hay muchas cosas que se quieren levantar alrededor nuestro, Señor, para desenfocarnos. Muchas veces las distracciones, a veces, iglesia, hasta lo que creemos que es bendición puede ser una distracción. A veces lo que creemos, uy, qué buen trabajo tengo. Hay que ser sabios, iglesia. A veces puede ser una distracción o convertirse en una distracción si es que no lo sabemos manejar. A veces sí fue una bendición, Dios nos lo dio, pero si no lo sabemos manejar, lo podemos convertir en una distracción para alejarnos de lo que Dios quiere. Por eso hoy en tu oración, iglesia, renuncia a todo aquello y entrégale, Señor, te entrego todo. Quita toda distracción de mi vida. Quita todo aquello, Señor, que me está distrayendo, Padre amado, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te pedimos en esta tarde, Señor, bendito Dios, remueve de cada uno de nosotros todas esas distracciones, remueve de nosotros el temor, remueve de nosotros, Señor, los deseos de la carne, remueve de nosotros la angustia, remueve todo aquello, Señor, que me esté alejando de ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, Espíritu Dios, toma control en este tiempo de la vida de cada uno de nosotros, Señor, y ayúdame a remover de nuestros pensamientos todo aquello, Señor, que no me está permitiendo enfocarme en ti, Señor, enfocarme en los planes que tú tienes para mi vida, enfocarme, Señor, en lo que tú, Señor, me has entregado, bendito Dios Santo. Oh Padre amado, en el nombre de Jesús, en este tiempo, Señor, yo te pido, Señor, que seas tú removiendo de mi ser todo aquello, Señor, bendito Dios, que está frenando la bendición en mi vida, Señor. Padre, quita toda distracción de mí y ayúdame, Señor, a poner mi mirada en ti, en Cristo Jesús, Señor, el único que entregó su vida por mí, el único que derramó su sangre para dar perdón a mis pecados, el único, Señor, que a través de su sacrificio me dio vida eterna. Oh, Señor, ayúdame a no ser como estos discípulos, Señor, que se enfocaron, Señor, en el peligro, Señor, en la tormenta, en la tempestad, Señor, en el problema, sino que ayúdame a enfocarme en ti solamente, Señor, bendito Dios. Oh Padre Santo, en el nombre de Jesús, como tú nos has enseñado que en tu nombre podremos hacer cosas mayores. Y en ese tiempo, Señor, en la barca, Señor, cuando la tormenta estaba golpeando, tú, Señor, dijiste a los vientos, calla y enmudece. Y hoy tomamos esa palabra, Señor, y esa autoridad que tú nos has dado, Señor. Y en el nombre de Jesús, hoy, Señor, tomamos esa palabra, Señor, y en fe confesamos, calla y enmudece todo espíritu de temor en mi vida. Calla y enmudece todo deseo de la carne en mi vida. Calla y enmudece toda angustia en mi vida. Calla y enmudece toda distracción de mi vida. Gracias, Señor. Iglesia, espero que Dios haya puesto en tu corazón el deseo de soltar todo eso. Deja que el Espíritu Santo te ministre y suéltalo, suéltalo. Deja ir todas esas distracciones. Deja ir todo aquello que te está desenfocando de la palabra de Dios. Dios tiene planes grandes para tu vida, para la mía, para este ministerio, para tu hogar. Pero tenemos que estar enfocados en Él, en Cristo Jesús. Quitemos toda distracción. Que se vaya fuera en el nombre de Jesús. Así que ahí donde estás, pide al Espíritu Santo, quita. Levanta tu mano y dile, quita, Señor, de mí esta distracción. Yo te la entrego en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, yo tomo la convicción, Señor, y la autoridad que tú me has dado para decir, se va en el nombre de Jesús esta distracción de mi vida. Se va en el nombre de Jesús a todo aquello que me está a mí quitando, desenfocando de ti. Se va en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Sigue ahí orando, sigue ahí clamándose a ti, iglesia, no se distraiga. Es un tiempo entre tú y el Espíritu Santo. Escucha su voz. El Espíritu Santo es el consolador que nos habla. Deja que Él te hable en este momento, en este tiempo. Escucha su voz. Dile, Señor, y si no lo escuchas, Señor, enséñame a aprender a escuchar tu voz, a que mi oído, Señor, se afine, Señor, para escuchar tu voz. Entrégale todo ahí. Suelta en el nombre de Jesús. Ten esa convicción hoy de soltarlo. Lo que te esté angustiando, lo que te esté alejando de su palabra, suéltalo.
Y si esta palabra ha llegado a tu corazón, a tu vida, y por primera vez la has recibido, y hoy Dios te ha hablado, y tú quieres comenzar a caminar con aquel que te da paz, con el único que te va a dar lo que el mundo no puede darte. Si hoy tu corazón ha recibido esta palabra y hoy tú quieres entregarle tu vida a Cristo para empezar a caminar con Él, poner tu mirada en Él y enfocarte solamente en Él, para que te ayude a quitar toda distracción, entregarle tu vida a Él. Repite con nosotros esta oración de fe, esta oración que tiene que salir de lo más profundo de tu corazón. Pero si tú ya le habías entregado tu vida, pero por razones o circunstancias que tú conoces, te distrajiste y te alejaste de Él, y las distracciones te alejaron de Él, pero hoy esta palabra te ha vuelto a enfocar en Él, en el autor y consumador de la fe, y hoy tu corazón ha vuelto a decir: yo quiero reconciliarme con aquel que me salvó. Si hoy tú quieres reconciliarte con Él también, ahí donde estás también repite esta oración con nosotros. Así que ya sea que vayas a entregarle tu vida por primera vez, o vayas a reconciliarte con Él, ahí donde estás, cierra tus ojos y levanta tu mano con nosotros y repite esta oración. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque hoy has hablado a mi vida y a mi corazón. Hoy, Señor, yo reconozco mis pecados, mis faltas, reconozco todo aquello que me distrae de ti, Señor. Y hoy, Padre amado, yo quiero enfocarme solamente en ti. Por eso hoy yo te entrego mi vida y te recibo en mí como mi Señor y mi Salvador. Hoy yo te pido, Señor, que perdones mis pecados, que laves, Señor, mi pasado y me hagas una nueva criatura. Ayúdame, Señor, bendito Dios, a enfocarme solamente en ti y a poder correr la buena carrera. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a dar testimonio del poder y amor que solamente tú nos puedes dar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor.